vinieron 32 profesores, de los cuales muchos hoy en día son profesores muy activos en agroecología en sus universidades, como Gloria Guzmán de España, Santiago Sarandón, Inés Gazano de Uruguay, etc. Mucha gente que tuvo un papel muy importante, también Aliro Contreras, que está aquí de Chile, y otra gente. Después, ya las universidades comienzan, algunas, con programas de educación en agroecología, incluso maestrados hasta algunos doctorados, y sin embargo lo que sucede es que hay como un salto importante en que los movimientos sociales, principalmente la Vía Campesina, MST, descubren la agroecología hace aproximadamente unos 10 años y ya toman la agroecología también en sus manos, pero de una forma mucho más militante, y interesantemente se han creado puentes entre el mundo académico y el mundo de los movimientos sociales, y SOCLA ha sido la Sociedad Científica Latinoamericana que se crea en el 2007, es un esfuerzo de tanto profesores, pesquisadores, estudiantes, de crear un puente de manera de que la agenda de la pesquisa de nuestra académica sea relevante y se construya en forma conjunta con los movimientos campesinos, con las comunidades. También quisiera ya para terminar de que la agroecología ha tenido una evolución desde una ciencia holística, también hoy en día se incrusta como uno de los pilares fundamentales de la soberanía alimentaria y por lo tanto tiene ahora una dinámica mucho más transformadora. Y por supuesto que toma una dimensión política muy importante, sin embargo también hay esfuerzos de cooptación de la agroecología, donde hay grupos que han descubierto también la agroecología en las universidades, en los centros internacionales, en la FAO, y que están tratando como de sacar esa perspectiva más política, social de la agroecología y hacer una versión light, una versión así de greening, ¿no? De enverdecimiento de la agricultura industrial con la agroecología. Ellos consideran la agroecología como una herramienta más para solucionar los problemas de la agricultura industrial y nosotros consideramos la agroecología como la alternativa a eso. Y bueno, y al comienzo entonces la evolución ha sido que primero la agroecología fue una ciencia en la cual nos teníamos que poco menos que nos atacaban, nos criticaban, que éramos unos anticientíficos, unos hippies, unos comunistas, etc. Después, cuando ya la agroecología continuó creciendo, ya no podían argumentar con la agroecología, pero sí nos decían que con la agroecología no se puede alimentar al mundo, que la agroecología no produce suficiente. También comenzaron con argumentos tratando de contradecir que la agroecología no es una herramienta para solucionar los problemas reales. Pero la evidencia continuó emergiendo a pesar de que no había financiamiento para esto, pero a través del trabajo duro y voluntario de mucha gente, la agroecología continuó creciendo y hoy en día entonces la manera en que se están, como ya no pueden criticar porque hay mucha evidencia de que la agroecología es la única herramienta para enfrentar el cambio climático, crear sistemas resilientes, porque la agroecología sí es productiva y tiene muchos otros beneficios sociales, políticos y culturales, entonces hoy en día está toda la cooptación de la agroecología, con nuevas palabras como agricultura climáticamente inteligente o como la agricultura ecológicamente intensificada o intensificación sustentable. Esos son todos ciertos nombres de una versión light de la agroecología, despojándola de su legado histórico, despojándola de su contenido más social, más político. Bueno, sin más detalle, entonces vamos a pedirle al doctor Manolo González de Molina de la Universidad de Olavide en España que haga su presentación. Gracias, Miguel. Si son tan amables de poner la presentación. Manuel González. No, a ver si lo puedo. Gracias. Bien, yo evidentemente vengo de España, pero
digamos que la identidad que hemos mantenido históricamente con Latinoamérica es lo que creo que legitima claramente el que dentro de los orígenes de la agroecología como tal, no digamos, las distintas influencias que tuvo, sino la agroecología como tal, porque haya una identidad clara o un hermanamiento claro entre España y Latinoamérica, ¿no? Bien, la hipótesis de la que yo parto sobre los orígenes de la agroecología en España es que la agroecología como tal surgió en aquella parte de España que efectivamente compartía muchísimos rasgos de naturaleza socioeconómica con América Latina. Andalucía es el sur de España y el sur del sur de Europa, ¿no? Es decir, ahí, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso político y sobre todo desde el punto de vista cultural había y ha habido y sigue existiendo una identidad compartida, ¿no? Los primeros pasos de la agroecología evidentemente surgieron en la década de los años 80 mediante la confluencia de varias corrientes de pensamiento y de acción que me parece importante ponerlas de manifiesto. Por un lado, el movimiento campesino, por otro lado, el movimiento ecologista y pacifista, y por otro lado, un grupo de universitarios que desde el ámbito académico estábamos unidos en torno a la pelea contra el subdesarrollo, el atraso político, etcétera, etcétera, de Andalucía, ¿no? La primera gran influencia o el primera gran pilar en el que se asienta el origen de la agroecología en España es el movimiento que durante los años 80, desde ya había empezado en los años 70 a la salida de la dictadura franquista, pero se desarrolla sobre todo en los años 80, se desarrolló justamente, y perdón por la reiteración, en Andalucía en demanda de la reforma agraria, en la lucha contra los latifundios y en demanda de la reforma agraria. Esto fue protagonizado por un movimiento muy amplio de protesta en la que destacó el Sindicato de Obreros del Campo con una posición clara a favor de la reforma agraria, ¿no? Ese movimiento era fruto de digamos, la confluencia de un proceso de destrucción de empleo que estaba provocando en ese momento el proceso de mecanización de la agricultura andaluza, junto con la estructura latifundista que todavía subsistía prácticamente del siglo XIX y la reconversión industrial que había impedido que hubiese ningún tipo de alternativa desde el punto de vista de empleo. Los resultados fueron un paro agrario elevadísimo, enorme, y unas pésimas condiciones de vida, ¿no? En ese contexto se produce un auge de los movimientos sociales e incluso movimientos hegemonizados desde un punto de vista ideológico por la izquierda en la época final de la dictadura franquista, ¿no? Esta protesta tuvo éxito, evidentemente limitado, pero digamos consiguió pues, medidas como el empleo comunitario, que no tengo tiempo de explicar aquí, que eran ayudas al desempleo, el establecimiento de un seguro de desempleo y una ley de reforma agraria que pese a todo tuvo unas repercusiones muy interesantes que tampoco tengo tiempo de desarrollar, ¿no? Por un lado el movimiento campesino, por otro lado el movimiento ecologista pacifista, ¿no? En un mundo que todavía vivía del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre dos bloques, en un mundo bipolar, se planteó la entrada, una vez terminada la dictadura franquista, de España en las instituciones y en los organismos internacionales, en el mercado económico europeo, que ahora será la Unión, que ahora es la Unión Europea, y la Alianza Atlántica, la Alianza Militar, la OTAN concretamente, ¿no? Esto ocurrió en los primeros años, la primera lustro de los años 80 y dio lugar a una campaña de movilizaciones en España muy importante, que coincide con toda la movilización que en Europa estaba teniendo lugar por la paz y el desarme en un momento de máxima tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a partir del despliegue de los misiles Cruise en Alemania Occidental, ¿no? Este movimiento confluiría con el movimiento antinuclear en el centro de Europa, dando lugar a desde mi punto de vista, un hito muy importante, que es la creación de los Verdes, del Partido Político de los Verdes, y el surgimiento de la ecología política en el continente, ¿no? En España, como decía antes, esto dio lugar a un desarrollo muy importante del movimiento pacifista, que confluía además ya, o que tenía raíces claramente ecologistas, y que utilizó, o digamos, vio la oportunidad, con motivo de la entrada de España, o la posibilidad de la entrada de España en la OTAN, de generar una movilización que hiciese, digamos, muy consciente a la opinión pública de la importancia de la paz mundial en este momento crítico y también de la importancia del medio ambiente.
En Andalucía, en el sur de España, el movimiento adquirió una especial intensidad y capacidad reivindicativa. Una parte de la izquierda comunista, entre la que yo estaba, encontró en la ecología política una alternativa emancipatoria a la crisis que en ese momento estaba, digamos, experimentando el marxismo, ¿no? Y digamos, para terminar, completar los tres pilares, hubo un grupo de universitarios, de investigadores procedentes de distintas universidades andaluzas que coincidieron en la lucha por la autonomía andaluza y compartíamos una reflexión y propuestas en varios, digamos, seminarios, actividades de todo tipo académicas y políticas, ¿no? Este grupo tenía, como decía antes, una composición interdisciplinar, economistas, sociólogos, historiadores, etcétera, unidos por ese, digamos, vínculo común, ¿no? Un núcleo de historiadores agrarios de la Universidad de Granada, entre los que yo estaba, tomó contacto con el grupo de Sociología Rural de Córdoba, en el que estaba Eduardo Sevilla Guzmán, organizado en torno a una institución que ellos habían creado, que es el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Dado que el ISEC tenía en ese momento una infraestructura más favorable, fue ahí donde digamos, el lugar donde confluimos todo un conjunto de profesionales de la universidad y convertimos en ese seminario permanente que había allí en un punto de reflexión sobre el futuro del mundo rural, donde empezábamos a elaborar propuestas de superación del subdesarrollo, especialmente para la agricultura y para el medio rural, con el cual estábamos claramente, digamos, comprometidos, ¿no? Al mismo tiempo se dio la confluencia en un proceso que yo creo que es bastante original en el contexto europeo, pero muy común en el conjunto de América Latina, entre el movimiento campesino y el movimiento ecologista. Es decir, de la misma manera que estos dos pilares habían fundido, digamos, en el grupo universitario, en la realidad se había ido produciendo una inédita confluencia entre el movimiento campesino y el movimiento ecologista. Esto se concretó en la primera gran movilización de naturaleza netamente ecologista que se llamó el Pacto Andaluz por la Naturaleza, ¿no? Y que tenía como centro fundamental la defensa de los bosques andaluces, ¿no? Ambos grupos, tanto el de Granada como el de Córdoba, acompañábamos al movimiento campesino por un lado, al Sindicato de Obreros del Campo, y al movimiento ecologista digamos, en el desarrollo, aportando ideas y evidentemente participando en todas las movilizaciones, ¿no? Esto permitió el desarrollo de una propuesta campesinista y ambientalista al mismo tiempo, alejadas ya de las reflexiones marxistas tradicionales, ¿no? Y esto, digamos, cuajó o cristalizó en una propuesta concreta de naturaleza política y teórica que dimos en llamar neopopulismo ecológico, ¿no? Y allí por en torno a comienzos de los años 90, ¿no? Dentro de esa propuesta figuraba evidentemente una larga tradición de apoyo a los movimientos campesinos, pero faltaba todavía la elaboración de una propuesta estrictamente ecológica, ¿no? Y en la búsqueda de alternativas al modelo de agricultura industrial, pues encontramos evidentemente la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, ¿no? Pero pronto, en las propias experiencias que desarrollaba el movimiento campesino, nos dimos cuenta de las limitaciones que eso tenía, ¿no? De la agricultura orgánica como tal, porque era única y exclusivamente un sello, digamos, de calidad, pero un poco más, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que la búsqueda de una alternativa desde el punto de vista ecológico, que se complementase con la alternativa que habíamos adoptado de los movimientos campesinos, fue donde se producen los primeros contactos con América Latina, y concretamente con Miguel, con Steve Glickman y con muchos más con los que pudimos afortunadamente interactuar, y se organizó, en el cual tuvo un papel bastante destacado Miguel, el primer curso de agroecología en Baeza, en el que participaron pues Miguel, Steve Glickman, Joan Martínez Alier, en fin, una cantidad de gente que fue el pistoletazo de salida para, digamos, la aparición de la agroecología como tal, ¿no? Las raíces de la agroecología son muy diversas, evidentemente, empezando por los propios campesinos, que son los que inventaron la agroecología. Es decir, esto es lo que estamos hablando de la parte estrictamente ya letrada del asunto, ¿no? Y esto dio lugar a su vez a un programa de doctorado en la Universidad de la Universidad de Sevilla, que entonces tenía su sede en La Rábida, las actividades de verano, y en el año 1996 digamos, apareció la primera edición de la maestría de agroecología, que todavía afortunadamente sigue, y que a muchos de los que están en este congreso han pasado ya después de 17 ediciones
y más de 600 egresados han pasado por esas aulas, ¿no? La maestría además se convirtió en un punto de encuentro y de formación de la primera generación de agroecólogos, tanto en España como en Latinoamérica. De ahí viene este señor que me acompaña al lado, Jaime Morales, Francisco Roberto Caporal, al que muchos de vosotros conoceréis, José Antonio Costa Bebri, felizmente fallecido, Costa Gómez, Fernando Funes Jr., Gloria Gumbán, que está aquí en la sala, Inés Galzano, que supongo que también estará, y tantos otros que, bueno, ya no tendría espacio en la diapositiva para poner, ¿no? Y termino con dos cuestiones. ¿Cuál ha sido la contribución de Andalucía o de nuestro grupo, digamos, a la agroecología? Y cuáles son los retos que, tal y como nos había pedido el moderador, que debemos de enfrentar, ¿no? Bueno, desde un punto de vista de un plano práctico, yo creo que nuestra contribución ha sido el acompañamiento de las experiencias agroecológicas desde prácticamente su surgimiento, ¿no? Desde las cooperativas del Sindicato de Obreros del Campo, que pusieron cuando ocuparon la tierra, hasta los ecomercados, de toda la red de ecomercados y de pequeñas experiencias locales que se están dando en Andalucía y que nosotros intentamos coordinar para la construcción de sistemas agroalimentarios locales, ¿no? En el plano teórico, pues bueno, hemos desarrollado un fuerte componente social y de compromiso emancipatorio de la agroecología. Yo creo que ese aspecto, introduciendo los aspectos sociológicos, económicos y políticos, ha sido, digamos, una de las grandes contribuciones que nosotros hemos hecho. Y más específicamente la importancia de la acción política y de las políticas públicas, ¿no? La agroecología política yo creo que ha sido una de las grandes aportaciones que quizás nosotros hayamos hecho, precisamente porque nos tuvimos que enfrentar en un momento determinado a la participación en el gobierno regional andaluz, como se dice ahí, donde se desarrolló la primera experiencia en España de, digamos, de política pública para el fomento de la agricultura ecológica, ¿no? Pero con un enfoque agroecológico, clarísimamente. Tuvimos la oportunidad de estar en la Dirección General de Agricultura Ecológica recién creada y de poner en marcha todo un digamos, dos planes de fomento de la agricultura ecológica con una clara enfoque agroecológico, ¿no? Bien, ¿cuáles son los desafíos? Con esto termino. Bueno, yo creo que ahora mismo nos encontramos ante los siguientes desafíos. Para mí lo fundamental es que la agroecología alcance una escala mucho más amplia, tanto en la producción como en el consumo, para que realmente sea una alternativa. Esto solo se puede hacer mediante el scaling up de las experiencias agroecológicas, la masificación de las experiencias agroecológicas, ¿no? Y al mismo tiempo un mayor desarrollo teórico que evite lo que Miguel antes en la introducción planteaba de la cooptación. Para mí este es un peligro muy importante, ¿no? Y eso implica un desarrollo teórico, sobre todo los aspectos biofísicos y su engarce con los sociales, es decir, con una estructura teórica y metodológica mejor trabada. Un desarrollo mayor de la agroecología política, como espero que tengamos posibilidad mañana de desarrollar en la mesa redonda, y el reforzamiento de la identidad emancipatoria de la agroecología. Esto me parece fundamental, ¿no? La agroecología es una alternativa socioecológica al capitalismo y como tal es una teoría de la acción que tiene varias dimensiones, ¿no? No se puede pensar por un lado que es una práctica, es una acción, un movimiento, no. La agroecología es una sola cosa, pero que tiene evidentemente, que conlleva un planteamiento científico que obliga, exige la acción, es una teoría de la acción. En ese sentido hay que desarrollar reflexiones teóricas y estratégicas que permitan hacer lo más eficaz posible la acción de los movimientos agroecológicos. Y esa es un poco digamos, los retos que yo planteo como fundamentales. Gracias. Obrigado. Solo quisiera recordar de que parte de la historia de la agroecología en América Latina está en este libro que se está vendiendo ahí arriba por 20 reales a precio de producción, y este libro de Tierra Fértil, desarrollando la agroecología de abajo hacia arriba, en 30 reales de Food First. Entonces solamente materiales adicionales si están interesados. Bien, continuando, el profesor Jaime Morales de ITESO tiene la palabra. Está prendido. Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor estar sentado en esta mesa con gente que fueron mis maestros, todos fueron mis maestros, y con Eric Hall, compañero de aventuras agroecológicas desde Nicaragua, ¿no? Es una
pena que tenga que yo estar aquí en sustitución de Víctor Toledo. Yo hablé con él el viernes, está bien, tuvo un pequeño susto en el corazón, pero está bien, trabaja mucho Víctor, manda saludos y manda sus disculpas para todos, ¿no? Pero está bien, entonces intentaré, alguien tan malo como yo, sustituir a alguien tan bueno como Ronaldo, o sea, Víctor Toledo, y vamos a hablar un poquito sobre la memoria de la agroecología y algunas reflexiones, es con esto, ¿verdad? ¿No? Desde México. Bien, de acuerdo a lo que nos pidió Miguel, he dividido en 4 partes: el contexto, los orígenes de la agroecología, los desafíos, algunos logros y los caminos a seguir, ¿no? Y rápidamente entro al contexto de México. Dice Edgar Morán que no hay texto sin contexto. Entonces, hablar de un país que tiene mega diversidad biológica, mega diversidad cultural, esa diversidad biológica y cultural nos ha dado una gran diversidad productiva. Mesoamérica es uno de los centros de origen y diversificación de las plantas cultivadas, y nuestra zona, nuestra región tiene una agricultura con 9.000 años de existencia, ¿no? Aquí observamos a don Agustín, un indígena huicholdo, con una muestra de las 5 variedades para ellos de maíz, una de la diversidad que tiene México. México también es un lugar, un país con una larga historia de luchas rurales e indígenas en México. El siglo XX comienza en México con una revolución campesina de Zapata y termina con la rebelión zapatista. Es un escenario privilegiado de la Revolución Verde, es donde comienza la Revolución Verde instalando CIMIT, y también es un escenario privilegiado de la agricultura neoliberal a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es finalmente un escenario de crisis rural, donde ha ocurrido lo que Armando Bartra, un sociólogo mexicano, llama el agricidio, el asesinato del campo. Y los orígenes de la agroecología en México. Una es desde las ciencias agrícolas. Hay un artículo que coordinó Marta Astier, que está en el número que mencionaba Miguel, que se está vendiendo, y también en la revista de agroecología. Entonces, un punto de partida es desde las ciencias agrícolas. Aparece como una alternativa a la Revolución Verde. Aparece también cuando nos damos cuenta y comenzamos a revalorar la agricultura campesina e indígena. Aparece también como una opción para un grupo de agrónomos ligados, cercanos a movimientos sociales y rurales, y también aparece como la necesidad que teníamos de buscar alternativas a la pobreza, a la marginación de agricultores, de campesinos y de indígenas. Y aquí no puedo dejar de nombrar al maestro Efraín Hernández Olocotzi, profesor de muchos de nosotros, que sacó en 1977 este libro de Agroecosistemas de México. Él empieza de las primeras gentes que, aunque no empleaba la palabra agroecología, empieza a usar la palabra agroecosistemas. Pero otra parte importante en la que me voy a detener más, porque Peter Gertsen tendrá una charla en la tarde donde hablaremos de la parte científica del surgimiento de la agroecología en México, es desde los movimientos sociales. Es decir, la agroecología, su punto de partida fuerte es desde los campesinos e indígenas del México profundo, de donde nacen las experiencias de agroecología, juntando justamente esa diversidad biológica, esa diversidad cultural y la agrodiversidad. Y también la agroecología en México es el resultado de los 9.000 años de hacer agricultura y también de la larga historia de luchas campesinas e indígenas. Nace entonces como una alternativa para enfrentar la crisis rural y busca fundamentalmente la autosuficiencia alimentaria familiar, el cuidado de los recursos naturales y la reducción de los costos de producción. Así comienza la agroecología. Y comienza a partir de la revalorización de lo que teníamos enfrente y no mirábamos. Esta es la milpa mexicana, lo que Stephen Gridman llama la santísima trinidad de la agricultura mesoamericana: maíz, frijol, calabaza, y a partir de ahí una gran cantidad de especies consorciadas en la milpa. La agroecología comienza, al igual que en muchas partes de América Latina, a partir de grupos indígenas y campesinos acompañados por organizaciones comunitarias no gubernamentales. Es a partir de este trabajo donde ha aparecido también una nueva generación
de jóvenes técnicos, de jóvenes agroecólogos que han caminado junto con las organizaciones campesinas en esta búsqueda de ir construyendo la agroecología. Y si bien ciertamente son los movimientos campesinos y los movimientos indígenas de donde nace la agroecología, en México han sido acompañados por los ecologistas, por los consumidores urbanos y por lo que llamamos los neorurales. Y en este acompañamiento han aparecido algunas universidades, algunas organizaciones internacionales, algunos gobiernos locales y algunos centros de investigación en este caminar de la agroecología. ¿Qué desafíos han tenido que enfrentar la agroecología en México y qué logros hemos tenido? Un primer desafío son las políticas públicas. Unas políticas públicas que han apostado por intensificar la agricultura globalizada, una serie de cambios jurídicos a partir del Tratado de Libre Comercio que implicaron el desmantelamiento del Estado. Acabó allá la investigación agrícola, acabó la extensión agrícola. El Tratado de Libre Comercio, que ahora está en gravísimo riesgo y que además nos tiene colgados de un hilo por la profunda tontería que fue hacer el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y que ahora el señor Trump en cualquier momento puede. Pero México tiene 33 tratados de libre comercio. El 80% de lo que compramos y vendemos es con Estados Unidos. Es una idea de libre comercio un poco extraña. En mis tiempos se llamaba monopolio. Esas políticas públicas han desarticulado la agricultura familiar y han llevado a un sector rural que está en crisis. Y el otro desafío ha sido el paradigma agronómico dominante. A partir de que fuimos un escenario privilegiado de la Revolución Verde, esa herencia de la Revolución Verde está presente en la mayoría de las universidades y centros de investigación, está, por desgracia, metida en la estructura mental de muchos de los agrónomos y también, por desgracia, se ha impuesto ese paradigma dominante en muchos campesinos, en muchos indígenas que están embarcados en esa idea. Algunos logros. Tenemos logros en la formación de actores sociales rurales, hemos avanzado en formar gente en organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, agricultores, profesionales, consumidores, hemos avanzado en la formación de profesionales, hay universidades que ya tienen la carrera de agroecología, hay otras que tienen asignaturas, especializaciones, maestrías, hemos formado universitarios, hemos formado agrónomos, funcionarios, pero fundamentalmente en la vinculación con movimientos sociales y especialmente con movimientos sociales urbanos. En México el 70% de la población está concentrada en 3 ciudades, tenemos que mirar por fuerza los movimientos sociales urbanos. Movimientos sociales en defensa del maíz y contra los transgénicos. En México, después de 20 años de lucha, sigue prohibida la siembra de maíz transgénico. Los mercados ciudadanos, consumo local, comercio justo, hay alrededor de 45 ferias ecológicas en 45 ciudades del país, y también en el avance y la legitimidad de la agroecología a nivel social, a nivel académico, a nivel político. Un dato interesante también es el crecimiento de la agricultura sustentable en México, y aquí son datos de agricultura orgánica certificada. No está considerado aquí la agricultura que no pasa por los canales convencionales de certificación, que es una parte importante. Solo para ir rápidamente, ¿no? De 23.000 hectáreas de agricultura orgánica en el 96 pasamos a 512.000 en el 2010. Interesante que somos el tercer lugar del mundo en número de agricultores. Muy interesante también, somos el líder mundial en producción de café orgánico, pero fíjense, el 99.9% de los agricultores orgánicos en México tienen menos de 3 hectáreas. Es decir, son pequeños agricultores. Y ahí son alrededor de 26 de las 50 grupos étnicos que hay en México los que participan. Todos están organizados en formas colectivas, sociedades rurales de producción, cooperativas, uniones de ejido, sociedades de solidaridad social. Es decir, en México la agricultura ecológica está en manos de pequeños agricultores, en manos de indígenas, ¿no? Y termino con es un último artículo que acaba de sacar Víctor Toledo, una revista que Manolo coordina, ¿no? Que se llama Sobre agroecología política en México, y él menciona estas experiencias que ya son, que podemos considerar de agroecología política en México. La defensa de los maíces nativos, como les decía, hemos luchado y hemos logrado que en México se prohíba la siembra de maíz transgénico.
el movimiento de los apicultores indígenas en Yucatán por la autorización que se hizo para sembrar soya transgénica, y han logrado detener la siembra de soya transgénica en Yucatán. El fortalecimiento de escuelas agroecológicas y campesinas e indígenas es otro de los polos de agroecología política en México. Los mercados y las ferias agroecológicas que ya mencioné, y las experiencias locales y comunitarias de autonomía, entre las cuales hemos tenido la suerte de colaborar con ellos. Destacan las experiencias de autonomía de las comunidades zapatistas que tienen su organización para la producción agroecológica. ¿Qué nos falta? Y Miguel nos pedía de ABA, la Asociación de Viejos, ¿qué decir a las nuevas generaciones? Aquí tenemos una serie de retos. En el ámbito científico, el diálogo interdisciplinar con otras ciencias, especialmente con las ciencias sociales. Otro reto, el conocimiento campesino y cómo construimos conocimiento agroecológico. Otro asunto al que tenemos que entrar es la agroecología y el territorio, cómo los agroecosistemas construyen territorio. Otro asunto, géneros en plural y agroecología. En el ámbito de los movimientos sociales, ¿qué desafíos tenemos? La articulación con otros movimientos sociales locales, urbanos y rurales, el diálogo y la concientización acerca de los alimentos y su relación con la agricultura. Para mí este es un punto fundamental de articulación de movimientos rurales y urbanos en torno a la agroecología, los alimentos, ¿no? Fortalecer la agricultura urbana y la agricultura periurbana, reconocer la función cultural de la agroecología y todo lo que llamamos la educación agroambiental. ¿Y qué desafíos tenemos en el ámbito técnico? El asunto de los animales y los agroecosistemas es una asignatura pendiente, el manejo de la vegetación y las arbences, la mecanización que no motorización, la mecanización a pequeña escala y la tracción animal, y las agriculturas de montaña. Y quisiera terminar recordando y rindiendo un pequeño homenaje a alguien que fue compañero de mi turma del doctorado en agroecología, que tendría que estar aquí con nosotros, José Antonio Costa Weber, con este poema del poeta español León Felipe, que murió exiliado en México, y que dice: no en la primera, sino en la última página de la crónica es donde está escrito el verdadero nombre del héroe. Y no al comenzar, sino al acabar la jornada, es cuando acaso pueda decir el hombre cómo se llama. Muchísimas gracias. Entonces, continuando, damos la palabra a Eric Jorge Jiménez de Food First, que nos va a hablar de una historia muy importante, la historia del movimiento campesino a campesino. Gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos y todas. Sí, les voy a contar una historia, la parte de la historia que a mí me tocó vivir, porque es una historia muy amplia, que tiene muchos orígenes, tiene muchas raíces. Y a mí solo me tocó una parte, y eso es lo que puedo relatar. Yo creo que el movimiento campesino nace como emblemáticamente en las mismas condiciones que la agroecología. Son como dos gemelos que no se conocen. Quizás viven en el mismo pueblo y no saben que son hermanos, porque el movimiento campesino, que ya lo conocemos así como movimiento con nombre y apellido, es algo que existía desde hace mucho más antes y en muchas partes. Pero en las montañas de Guatemala, en las comunidades mayas, las comunidades cachiqueles, nace campesino en las mismas condiciones de agroecología en cuanto a la opresión social, la opresión cultural, la opresión racial, y en tierras muy marginales, en las laderas donde los indígenas han tenido que huir de los colonizadores. Y en esas laderas cada vez perdían el suelo, perdían la vegetación,
perdían su modo de vivir por causa no de falta de conocimiento, por causa de la opresión. Porque estos agricultores tenían muy pequeñas parcelas en laderas muy empinadas y trabajaban en los cafetales, los grandes cafetales de las montañas de Chimaltenango, Guatemala. Y eso no les daba suficiente para vivir, sino que también bajaban a las costas a trabajar en las plantaciones de banano. Regresaban enfermos, a tiempo para sembrar en tierras pedregosas, erosionadas, para medio comer. En esas condiciones hubieron unas circunstancias pues muy afortunadas en donde un perito agrónomo que se había casado, un ladino que se dice en Guatemala, un mestizo, un criollo, se jubiló y se fue con su esposa, que era cacique, a vivir ahí en las montañas de Chimaltenango. Y como la jubilación lo aburrió, compró una pequeña parcela, toda desgastada, así de ladera, que casi se lo regalaron, y empezó a trabajar. Entonces lo primero que hizo fue poner unas terracitas para conservar agua y suelo, porque se dio cuenta de que los factores limitantes a la producción eran suelo y agua. Conserves suelo, conserves agua y vas a encontrar un resultado muy rápido y reconocible en la producción. Un 100%, un 200%, porque ya la producción estaba muy baja. Empezó a hacer aboneras. No es que la gente no sabía esas cosas, pero él los empezó a hacer y agregó materia orgánica. Y luego con la buena semilla de la región, la semilla criolla, pues sembró y le dio bien. El siguiente año le dio mejor. Y entonces llegó un grupo de hombres a preguntarle qué clase de semilla era esa y qué fertilizante era esa, porque ellos querían comprar. Porque una cosa fundamental en las condiciones de agricultura de ladera, en las poblaciones marginadas, yo diría en casi toda América Latina, es que ya les tocó la Revolución Verde. O sea, no es que no conozcan el progreso, entre comillas, sino que ya les prestaron dinero para comprar los insumos químicos, para comprar los híbridos, para comprar la nueva semilla. Y mientras sí les dio resultado, 1 año, 2 años, quizás 3 años, ya para el 4.º año, los resultados empiezan a disminuir. O sea, la cosecha cada año es menos. Y tiene que echar cada año más fertilizante. O sea que tiene que gastar más cada año y cosechan menos. O sea que han sido arrollados por la Revolución Verde. Y la erosión del suelo se ha hecho peor. Entonces, cuando ellos miran a Don Marcos y se dan cuenta que Don Marcos no usa fertilizante, no usa los híbridos, no usa insecticidas y le dan bien la cosecha, le piden a Don Marcos que vaya a sus pueblos a enseñar esas tecnologías. Y Don Marcos les dice, pues que no puedo, yo no hablo cachiquel. Yo no puedo explicarle a nadie. Ustedes se dan cuenta porque vieron aquí y vieron mi cosecha, vieron mi trabajo. Yo se les enseñé con las manos y con los hechos, no con palabras. Yo no tengo palabras. Entonces hicieron un acuerdo. Don Marcos dijo, bueno, yo les voy a enseñar todo lo que yo he hecho aquí, que no es ajeno a lo que ustedes hacían antes de la Revolución Verde. Todo lo que yo hago
lo hemos retomado de lo que ustedes hacían antes. Y después ustedes van a hacer un compromiso conmigo. Si yo les enseño, ustedes tendrán el compromiso moral de ir a enseñar a la gente de su que dice simplemente que nadie se quede atrás. O sea que ya existe la cultura de compartir todo lo bueno que uno tiene con la familia, con el pueblo, con los que estén alrededor. Y de hecho, por eso han podido sobrevivir más de 500 años bajo la opresión del colonizador. Entonces, hicieron eso, fueron a sus pueblos. Dijo don Marcos, mira, lo miran bien aquí, pero a lo mejor allá las condiciones son diferentes. No lo hagan en grande, háganlo en pequeño, pruébenlo primero. Si no funciona, ya no lo usen, ya no lo hagan pues. Pruébenlo primero en pequeño. Entonces ahí se desarrolló otro principio de campesino-campesino, que es la experimentación en pequeña escala. Entonces, el primer año lo probaron en pequeño, funcionó bien. El segundo año lo aplicaron en sus parcelas. Para el tercer año, la gente de la zona se había dado cuenta de lo que hacían esos señores. Y llegaron a pedirles, bueno, ¿qué semilla es esta? ¿Qué fertilizante es este? ¿Cómo lo hacen? Entonces hicieron lo mismo. Dijeron, vayan a experimentar, les enseñamos cómo. Y ahí empezó, digamos, el inicio de una metodología que se montó sobre una cultura, que no es el intercambio de información. No es eso. Es compartir cultura, compartir sabiduría, compartir experiencia. Y a través de esos puentes se intercambia información y se genera nueva información. Estos productores, estas familias productoras, porque resultó otra cosa muy interesante. A los productores les gusta la idea de experimentar en pequeña escala, porque pueden experimentar muchas cosas a la vez, no solo una cosa, 10 cosas. Y si es un grupo de 10, pues ya son 100 cosas nuevas que están experimentando. Y entre esos 100 a lo mejor salen 10. Pero 10 cosas nuevas al año mejora mucho la agricultura. Entonces, empezaron a trabajar mucho en los patios. ¿Y quién controla el patio? Pues en las montañas de Guatemala es la señora. La mujer es dueña del patio. En el patio ella experimenta semillas nuevas, pone macetas, experimenta con el abono orgánico. Entonces se dieron cuenta que el laboratorio agroecológico de la finca campesina era el patio donde experimentaba la mujer. Y si a ella le gustaba algo, entonces le decía al hombre, ven, vaya a sembrar esto. Yo quiero esta semilla, porque se hace una buena tortilla. O yo quiero este palo, porque crece rápido la leña y ya no tengo que ir a buscar leña tan lejos. O sea que realmente una parte, la clave de la innovación campesina se encontró en el patio con las mujeres. El experimento en general fue muy exitoso, tan exitoso, elevaron las cosechas de un 100%, 200%, tenían en ladera cosechas de 3 a 4 toneladas de maíz al año, en secano, no tenían riego. Y obviamente una gran diversificación de cultivos, entonces la familia comía mucho mejor. Dejaron de ir a la costa
dejaron, por supuesto, de prestar dinero para comprar insumos. Era un gran ahorro para la familia. Entonces, entre el ahorro y el comer bien, no tenían que vender su mano de obra. Empezaron a acumular. Tenían tanto grano que eran incapaces de sacar el grano individualmente. Entonces formaron una cooperativa. Y con la cooperativa alquilaron un camión. Con el camión sacaron su cosecha y lo llevaron a la ciudad y consiguieron un mejor precio, mucho mejor, que les permitió comprar un camión. Entonces con su propio camión empezaron a sacar. Y la cooperativa empezó a crecer y se empezó a diversificar también. Y la cooperativa se convirtió en un centro de encuentro social entre el pueblo cachiquel. Había 1000 personas, 1000 familias en la cooperativa. Caminaban 3-4 horas de montaña para llegar a una reunión. ¿Por qué? Porque resultaba. Porque mejoraba sus condiciones de vida. Se convirtió también en una cooperativa de costura, se convirtió en un centro de convenciones, de educación. Iban a los pueblos, montaban talleres, los campesinos se visitaban unos a otros para ver las nuevas innovaciones y desarrollaron una metodología horizontal de campesino a campesino. Tuvieron algo de asesoría metodológica, asesoría técnica, pero los que llevaron adelante el movimiento eran los campesinos. Fueron tan exitosos que en un momento decidieron, ya habían dejado de trabajar en los cafetales también, ya no vendían su mano de obra. Su mano de obra les pertenecía y su producto les pertenecía. Entonces empezaron a comprar tierras gastadas en ladera de los cafetaleros. Y esas tierras hacían las obras de conservación de suelo y agua, sembraron su café con sombra, con diversidad, y empiezan a sacar un café de calidad. Eso fue el acabose. Cuando los cafetaleros se dieron cuenta de que no solamente los cachiqueles habían dejado de trabajar para ellos, sino que ahora les hacían competencia y sacaban un mejor producto. En los años 70 llaman al ejército a quemar la cooperativa por comunistas. Por eso digo, campesino nace en esa encrucijada de opresión, de represión y de marginalidad, como la agroecología. Gracias. Entonces, ¿a dónde van? Muchos tienen que salir al exilio. Van a México, van a Honduras, Guatemala, Panamá. Y los recoge, ¿quién? Los pueblos campesinos. O sea, otros campesinos les da posada, les da refugio. Entonces empiezan a hacer lo que siempre han hecho. Comparten su experiencia, comparten su sabiduría, comparten sus prácticas. Y así empieza a crecer campesino a campesino. Y cuando campesino a campesino, con la ayuda de ONGs que financian los intercambios, claro que los campesinos intercambian mucho más allá del financiamiento. Siempre buscan a través de sus redes sociales, sus familias extendidas, de pueblo a pueblo, van caminando. Pero cuando campesino a campesino llega a Nicaragua, en plena revolución sandinista, donde ha habido una reforma agraria, donde el campesinado es armado, defendiendo sus tierras nuevas y sus títulos de reforma agraria, donde es un gobierno de agricultores prácticamente, pero donde no funciona nada.
Porque al principio los sandinistas querían más revolución verde. Para ellos eso era el progreso, pero no funciona. Los insumos no llegan a tiempo, llegan mal, malas aplicaciones, el riego no funciona, no hay dinero, un fracaso total, la producción. Entonces, campesino empieza a moverse. Se instala en la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, o sea, pasa de los ONGs a un sindicato campesino. El sindicato campesino tiene presencia en las municipalidades de todo el país. Entonces, campesino se mete ahí y se extiende en todo el país. Es la única cosa que funciona. Entonces, ahí se consolida tanta la metodología como la forma organizativa y en gran medida la ideología campesino. Se caen los sandinistas, sigue el movimiento campesino. Entonces, lo que hace es lo mismo que hace la agroecología. Nosotros no sabíamos que estábamos haciendo agroecología. Eso lo descubrimos mucho más después. Todas esas prácticas se llaman agroecología. Pues menos mal. Desaparece por un lado, reaparece por otro. Lo oprimen y lo reprimen por aquí, sale y florece por allá. Y durante casi medio siglo así ha sido. No se le puede acabar, como no se le puede acabar a la agroecología ni al campesinado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por último, aunque como se dice en inglés, last but not least, la historia de Brasil no puede faltar, y qué mejor que en las manos de Jean-Marc Van der Wied, aquí de Brasil, de ASPTA. Bom dia. Eu queria, antes de começar essa exposição, só fazer um comentário breve, lamentando a minha incapacidade e falta de tempo nessa exposição para poder citar todas as pessoas presentes ou ausentes que participaram dessa longa jornada da luta pela agroecologia no Brasil e com os quais eu compartilho muita coisa e aprendi muita coisa. Então fica um agradecimento a velhos e não tão velhos e até jovens companheiros de luta desse tempo todo, antes de eu começar essa apresentação. Na verdade, eu tinha montado uma coisa até bonitinha com PowerPoint, mais ou menos seguindo as orientações do Miguel, mas ficou muito grande e eu acordei essa madrugada potente preocupado que eu não ia conseguir apresentar nem um terço daquilo que estava preparado. Aí eu joguei tudo para o alto e inventei outra coisa. Eu queria começar com uma trajetória assim, muito rápida, são algumas pílulas que eu vou soltar aqui para a gente poder algum dia discutir. Mas para começar, a minha relação com a agroecologia, ela começa na verdade em 81, 82. São 35 anos já dessa caminhada. E a primeira coisa foi a elaboração do chamado Projeto de Tecnologia Alternativa, que a gente começou, eu escrevi essa proposta em janeiro de 82, a gente começou a discutir com o pessoal da Pastoral da Terra em dezembro de 81, foram os primórdios desse primeiro projeto, e, na verdade, foi um projeto de imensa ambição, né? A gente imaginava o tempo todo o seguinte: não, a gente não vale a pena fazer um projeto para resolver o problema de uma comunidade, a gente tem que pensar no campesinato, no país, entende, né? Enfim, é um projeto para chegar muito longe, tanto que, e no começo, era um projeto de uma pessoa só, né? Eu fui o primeiro e único funcionário daquele programa, quer dizer, contratado durante 1 ano e meio. Depois veio o Silvio, depois foram chegando outros, e as coisas foram se expandindo numa história que eu não vou contar em detalhe aqui. E hoje nós temos, quer dizer, naquilo que era o PTA, né, o Projeto de Tecnologia Alternativa, hoje é a ASPTA, que mudou de nome, a sigla fica mais ou menos a mesma, mas o nome é Agroecologia e Agricultura Familiar.
Agora, para fazer um balanço desses 30 e tantos anos, quer dizer, basta olhar um pouco em volta, olhar esse congresso, olhar todo o processo de preparação do ENA que vai existir o ano que vem em Belo Horizonte, e ver a imensa multiplicação de experiências de gente, de caras novas, de ideias novas, de organizações novas, de organizações antigas que aderem a essa caminhada, para ter uma ideia de que a gente realmente avançou imensamente nesses 35 anos. A agroecologia saiu nesse período de uma proposta que era abraçada por, sei lá, pouco mais de algumas dúzias, de mais técnicos e cientistas do que de agricultores, a não ser, eventualmente, alguns agricultores que a gente pode chamar de neo-agricultores. Tinha um pessoal que era de classe média, professores ou alguma outra profissão, que, de repente, resolveram voltar ao campo e fazer agricultura orgânica. Tinha um grupo pequeno dessas pessoas em São Paulo e no Rio, e no Rio Grande do Sul, no começo dos anos 80. E agora nós conseguimos, acho que talvez o resultado mais significativo desse período todo, é que hoje a agroecologia está no centro da agenda política da luta pela transformação do campo brasileiro. Quer dizer, evidentemente, reforma agrária e protagonismo dos agricultores é a questão primordial. A agroecologia é um instrumento importante dessa luta. Ou seja, a agroecologia entrou de cheio, acredito, naquilo que é fundamental, que é afirmar uma alternativa contra o sistema capitalista do agronegócio, predador da humanidade e da natureza. Então, acho que nós, hoje em dia, temos clareza de que a agroecologia pode ser alternativa, com condições políticas e sociais favoráveis, ela consegue fazer isso de forma maciça. Não se trata de criar um nicho de poucos produtores produzindo para poucos consumidores. Trata-se de acabar com o agronegócio, acabar com a grande propriedade privada do campo e ter uma agricultura de camponeses, apoiados na base técnica da agroecologia. Evidente que a luta da reforma agrária é muito anterior ao da agroecologia. O que aconteceu nessas últimas décadas é que os movimentos sociais do campo se apropriaram da proposta da agroecologia e a instrumentalizaram como parte do seu projeto social estratégico. E, além disso, eu acho que nós conseguimos outra coisa importante, é que a gente conseguiu abrir outras articulações com outros setores, consumidores, com setores profissionais de saúde e nutrição, um setor importante, que hoje em dia é extremamente engajado na campanha contra os agrotóxicos e os transgênicos, por exemplo. Pois ambientalistas, profissionais de ciências agrárias, profissionais de geografia, de sociologia, e até mesmo da difícil categoria dos economistas, que são talvez os mais reacionários, os mais difíceis de convencer, daquilo que nós estamos propondo. Falo de cadeira porque eu sou economista. Agora, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. É fundamental lembrar o seguinte, que essas coisas não foram... A agroecologia não entrou no vocabulário político, não entrou no conhecimento, no processo de luta política do mundo rural e mesmo do mundo urbano, quer dizer, simplesmente por propaganda de palavras. O efeito de prática, de demonstração é fundamental. Enquanto os agricultores não se apropriaram da proposta e a puseram em prática e mostraram que isso funcionava, o nosso discurso sempre ficou um pouquinho na periferia. Quer dizer, você faz um discurso até, pode ser mais ou menos bem articulado, mas a demonstração exige uma demonstração prática concreta. Isso aconteceu nesse período. Eu acho que, e nesse ponto, eu acho que tem uma contribuição importante que a gente acumulou nesse tempo também, é que eu acho que a gente se debruçou com muitos erros, com muita cabeçada ao longo desses anos todos, frente à pergunta seguinte: como é que você faz a promoção do desenvolvimento agroecológico? Como é que você trabalha com os agricultores? Como é que você facilita o processo da transição agroecológica de comunidades de agricultores? E como é que você faz isso numa escala significativa? Fazer com um pequeno número, até que não é tão complicado assim, fazer com muitos,
Era um desafio gigantesco. Nós passamos um bom tempo pesquisando que métodos as pessoas estavam usando no Brasil e fora do Brasil, quer dizer, para fazer a promoção da agroecologia. A gente esbarrava sempre aquela questão, você tinha um enorme número de técnicos trabalhando para um número relativamente pequeno de agricultores. Relações assim, tipo de 1 para 10, um técnico para cada 10 agricultores. Era um negócio lentíssimo, caríssimo e relativamente pouco eficiente. Eu disse assim, isso não pode ser por aí. E em algum momento, aprendendo, inclusive, com outras experiências, como Campesina Campesina, como as Farmer Field Schools, de outras experiências fora do Brasil, a gente foi construindo uma metodologia que a gente chama de abordagem participativa para o desenvolvimento, para a construção do conhecimento agroecológico. Isso foi sendo pouco a pouco feito, e acho que a gente tem alguns grandes fracassos. Eu acredito que o nosso programa do Paraná é um fracasso retumbante, embora tenha sido extremamente bem sucedido durante um período de 10 anos, ele desaba no começo dos anos 2000, e não vale a pena aqui discutir, porque tem problemas metodológicos e tem problemas, digamos, da macropolítica econômica, que a extensão muito forte dada pelo crédito Pronaf, desde o começo do governo do Lula, que naquela região praticamente, combinado com a questão do seguro agrícola para o uso dos sistemas convencionais, quer dizer, botou abaixo, quer dizer, nós um projeto que tinha quase 10 mil agricultores no centro-sul do Paraná. Mas na Paraíba, acho que a gente conseguiu, talvez, o nosso maior avanço. Você tem no programa do Polo da Borborema um lugar onde você tem uma intensa participação, onde a gente conseguiu efetivamente aprender com os agricultores e aprender com os nossos próprios erros e construir essa metodologia de desenvolvimento. Que, a meu ver, é talvez a coisa mais importante que a gente fez, né, do ponto de vista de construir instrumentos para ajudar todo mundo na promoção do desenvolvimento. Agora, a outra contribuição, não vou entrar nos detalhes de como é que isso se fez, eu estou escrevendo uma série de coisas sobre isso, que eu espero que eu possa, até o final de setembro, colocar em circulação. Agora, a outra grande contribuição que eu acho que a gente teve na SPTA, e eu dentro da SPTA participei intensamente desse processo, foi o que a gente chama de construção de política pública, né, que tem um lado de formulação de propostas de política pública e um lado de negociação, de pressão política, enfim, de levar até a concretude, essas formulações. Eu comecei isso desde antes, inclusive, do governo Lula, foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso que a gente montou primeiras tentativas de pressão em cima da política do Pronaf, em cima de políticas de assistência técnica, já naquele momento. Mas no governo do Lula e depois no governo da Dilma, a partir da construção do CONDRAF, do Conselho de Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar, que esse processo de discussão de políticas voltadas para a agroecologia se intensificou bastante. Eu acredito que a gente tem essa experiência, foi uma experiência muito rica, embora em muitos casos extremamente frustrante. Eu diria que de cara, quer dizer, o nosso maior sucesso nesse tempo foi a política de assistência técnica, a política de ATER, e talvez o nosso pior fracasso foi a política de crédito. A política de crédito não avançou. Nós estávamos justamente, quer dizer, no finalzinho, no apagar das luzes do governo da Dilma antes do golpe do ano passado, nós estamos conseguindo convencer, finalmente, com a ajuda do Ruano e o acordo do Patrus, quer dizer, fazer uma avaliação de fundo de o que significava o crédito Pronaf, que, na verdade, na nossa avaliação, empurrava a agricultura familiar para o agronegocinho, sustentável, que a gente propunha que fosse revista profundamente, na direção da agroecologia. Isso foi quando a gente conseguiu começar a mexer dentro do Pronaf, veio o golpe, isso veio abaixo. A política de ATER, que foi, a meu ver, a que mais avançou, ainda assim, ela é uma política extremamente precária do ponto de vista da proposta da agroecologia. Nós passamos um par de anos discutindo de todas as formatações, das chamadas para projetos, tentando flexibilizar, agilizar aquelas coisas. Conseguimos melhorar muito o que era a proposta original, mas eu diria, olhando
como está sendo aplicado, entende, essas chamadas, como estão sendo executados esses projetos, que ainda é uma camisa de força quadrada que cria imensas dificuldades para você fazer agroecologia e, sobretudo, fazer agroecologia com participação dos agricultores. Aquilo está todo pensado com financiamento de técnico, não é para financiar uma dinâmica social de agricultores. Então, isso a gente não conseguiu mudar. Quer dizer, e o que é pior, os poucos avanços que a gente teve nesse período, nesse momento, estão sendo liquidados. Quer dizer, com o golpe, não só não se discute mais política do Pronaf, como a política de ATER está sendo liquidada cada dia mais claramente. Quer dizer, está sendo limitada, já não há perspectiva de alguma coisa melhor do que, no máximo, que se cumpram os contratos de financiamento que estão existindo agora, que praticamente todos terminam em julho do ano que vem. O próprio Ministério desapareceu, foi golpeado, e essa sombra que é o SEAD, está se especializando em ir liquidando todas as conquistas, que, mesmo as poucas que existiam, está colocando isso abaixo. Então, nós temos realmente uma situação extremamente difícil. Se a gente quiser salvar alguma coisa desses programas de agroecologia que a gente conquistou dentro do MDA e do Pronaf, nós vamos ter que fazer realmente um esforço de mobilização muito grande. Esse potencial existe, há um interesse das organizações sociais, a ANA teve um papel importante na construção dessa política, tem mais de 200 mil agricultores que estão envolvidos nesses projetos de ATER, ligados à agroecologia e desenvolvimento sustentável, mas que tem um potencial grande da gente reagir. O negócio que nós temos que realmente pegar o touro à unha e organizar uma reação pesada. Outra coisa que eu acho que é complicada é a seguinte: uma boa parte do que hoje é a espinha dorsal da Articulação Nacional de Agroecologia tem muitas organizações de agricultores, mas, assim, digamos que a parte a parte operária, digamos, do trabalho de organização, o esqueleto que deixa em pé, essa Articulação Nacional de Agroecologia, está apoiado em muitas organizações de assistência técnica em agroecologia. E essas estão muito ameaçadas com o fim desse programa de ATER do governo, porque desde que o Lula entrou em 2002, estou acabando, o Lula entrou em 2002, praticamente todos os financiamentos da cooperação internacional foram se retirando do Brasil, com a justificativa de que, com o governo progressista, não precisava mais de dinheiro do exterior para financiar esse tipo de atividade. E, de fato, uma parte, pelo menos desses recursos, desses financiamentos, foi sendo assumido por governos federais e alguns governos estaduais. E agora, com o golpe, isso veio abaixo. Então, acho que o risco que nós temos é não só quebrar as pernas de uma boa parte da assistência técnica agroecológica no Brasil, como de quebrar a estrutura organizativa do próprio movimento, da própria ANA. E isso a gente espera que se consiga enfrentar até o próximo ENA, o ano que vem. Deixa eu ver a última coisa aqui, que o Miguel já está me apertando ali. Bom, eu só tenho para terminar aqui o seguinte: no último dia 1º de julho passado, eu me desliguei da SPTA, organização que eu ajudei a criar há 30 e tantos anos atrás, e onde eu trabalhei e militei esse tempo todo. É um ciclo que se fechou, e, na minha avaliação, uma entidade que está enfrentando uma crise financeira tão pesada, como todas as outras do campo popular estão vivendo no pós-golpe, não podia, a SPTA simplesmente não podia pagar, quer dizer, o meu trabalho, que estava todo centrado em formulação e negociação de políticas. Nesse momento, não tem muito com quem negociar, nem com quem conversar. Então, não se justificava, pagarem o meu salário para eu ficar mexendo nessa direção. Essa foi fundamentalmente a minha atividade nos últimos 10, 15 anos, de modo que eu assumi a responsabilidade e a decisão de me desligar.
Agora, eu anuncio que eu não pretendo pendurar chuteiras, eu acho que eu vou continuar batalhando enquanto forças eu tiver, enquanto eu não estiver debaixo dos 7 palmos de terra, de modo que não pendura chuteiras, vou continuar na atividade, mas numa outra frente, na outra barricada, que não essa, que foi a minha esse tempo todo na SPTA. E o meu primeiro passo está sendo sistematizar essas experiências todas, desse processo todo de 83, 82 para cá, de forma a produzir um material que possa servir como alguma inspiração, talvez, ou algum material de debate para vocês e para outros que estejam interessados em dar continuidade nesse processo. E, finalmente, estou à disposição para colaborar com todas as organizações aqui presentes e outras mais, em qualquer coisa que eu possa ajudar, em particular naquilo que eu acumulei, que é a parte de abordagem, metodologias de promoção da agroecologia, e na parte de análise e formulação de políticas públicas. E tenho um sonho para o futuro médio prazo, né, nos próximos anos, de montar uma propriedade demonstrativa, experimental e um centro de formação de agricultores, no estado do Rio de Janeiro, que eu espero que eu tenha forças para fazer. Obrigado, gente. Bien. Entonces, ¿quién quiere? Son breves preguntas o intervenciones muy breves. 4 primero y después 4 más. Acá. Bom dia, meu nome é Camila, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente da Bahia. Vou começar com uma pergunta um pouco provocadora, que a gente já vê no quadro aqui e que a gente viu na programação e um pouco na história, né? Como é que se dá essa valorização e o lugar da mulher dentro do processo da construção da agroecologia? Porque a gente vê hoje uma construção de uma programação que aqui tem uma mesa que é composta toda por homens e lá embaixo tem uma mesa que é composta toda por mulheres. Então, ajudar a Muriel e as meninas a fazer a coleta, né, para a gente montar o painel. Então, né, mais uma vez as mulheres fazendo aqui a sistematização, contribuindo com o registro desse encontro. Então, é isso. Assim, eu queria só que vocês colocassem um pouco em relação a isso, porque eu acho importante para a gente também saber da organização do evento, como é que isso foi pensado. Obrigada. Outra demanda, outra pergunta? Bom dia. Sou da Educação do Campo, FRB Bahia. Gostaria de dizer da minha alegria de ontem, em das mesas, se tirou uma decisão de uma carta de defesa do Pronera. E eu penso que a Educação do Campo é uma dessas formas de articulação com os movimentos sociais, levantado por Jean, quais os desafios, e a gente entender que esse congresso, pois no segundo Enera, definiu a agroecologia como a ferramenta de ensino e educação no campo. E o Congresso Brasileiro de Agroecologia precisa, da mesma forma, com a mesma ambiguidade do Enera, definir a educação do campo como um dos caminhos para se garantir a memória da agroecologia. Então aqui há uma fala breve de defesa da educação do campo nesse processo de construção e desenvolvimento do conhecimento da agroecologia. Há uma ambiguidade, no tema de ontem foi dito como isso, e não podemos, com a ameaça desse governo golpista, tem feito distinguir esse setor tão importante de desenvolvimento no campo, que é a educação do campo, a gente entender como importante instrumento para garantir a interdisciplinaridade que a agroecologia quer. Viva a educação do campo e não pode perder esse espaço de defesa dessa força tão importante.
micrófonos que posso passar? Bom dia, meu nome é Flaviane, eu sou professora na Universidade de Brasília e eu acho que para a agroecologia o tema da memória ele é muito caro, porque a gente precisa saber da onde que a gente vem, da onde que nós construímos nossas referências, né, tanto no conhecimento dos agricultores, de tantos técnicos, tantas pessoas que contribuíram para essa história, para o que a gente tem hoje. Para mim é bastante expressivo, né, ver o Jean-Marc está falando a partir da SPTA, que foi uma formação, foi uma referência na minha formação e de toda uma geração. Era da SPTA que vinha todo o conhecimento extracurricular que a gente tinha nas universidades de agronomia e que nos inspirava a engrossar um movimento, né, que era pela agricultura alternativa. No momento posterior, a gente começa a fazer esse referencial do que é a agroecologia, né, e hoje a gente encontrar uma situação, nesse contexto brasileiro, também de uma crise numa referência como a SPTA, né, e as pessoas que sempre tiveram isso. E isso, estou falando da SPTA, porque ela se confunde com o surgimento de várias outras ONGs, mas é dessa própria assessoria, né, de agroecologia. Eu acho que a gente, no momento anterior, a gente conseguia listar as pessoas, né, eram poucas, hoje nós somos muitas, mas a gente não pode perder essas referências, né? Eu acho que a memória é muito cara para a gente. E trazer aqui, quando eu vejo uma fala dessa, né, e aí o Jean-Marc colocando uma finalização do seu trabalho enquanto SPTA e abrindo uma outra perspectiva, mas é colocar justamente que isso não é um ciclo que se fecha, mas é uma crise que se abre, né? Então, assim, nós temos que ter nossas instituições fortes, estatais e não estatais. Né? O que a gente está vendo é um sequestro de políticas públicas, é um sequestro de direitos, nós estamos vivendo isso. E aí eu queria um pouco trazer essa preocupação, compartilhar dessa preocupação e emendar com uma outra, que quais são as alternativas? Né? O companheiro traz a metodologia de campesino a campesino. Ela é de muito sucesso e ela é de resiliência social, que é o que a gente precisa no momento. Né? E uma reflexão, por que a gente não conseguiu alavancar essa metodologia no governo Lula? Isso é uma coisa que a gente precisa ter, nós não estamos tendo essa resiliência social forte. Né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente entra numa nova era no Brasil, tá? Que essa geração que nós estamos empreendendo agroecologia, com a educação do campo, com várias escolas já de agroecologia, a gente talvez não esteja conseguindo fluir nisso. E eu vejo que hoje é o que nós precisamos. Tentar trazer dessa experiência de resiliência social de outros países como Cuba e a gente tentar fazer um grande empenho que vai vir da sociedade civil, porque a gente já teve o governo e não veio o governo, e a gente tentar empreender um pouco essa solidariedade, essa resiliência social. Era isso. Obrigada aí por ouvir. Próxima pergunta. Próxima pergunta no discurso. Sou Mônica, professora da Universidade Federal de Pernambuco, da Geografia, e no momento no grupo de Ecologia Política, Comunidades e Direitos da Universidade de Buenos Aires. E muito interessante, né, a gente se debruça muito em compreender esse processo da metodologia, já que ele é chave, né, para a agroecologia. Então, aqui eu achei muito rico, né, o painel. Então, tenho assim, é uma pergunta só, mas talvez, né, cada um possa detalhar melhor. No caso da metodologia campesino a campesino, eu gostaria de um pouquinho mais de esclarecimento, na verdade, acho que é porque o tempo ficou curto no final, quando relata um pouco da história, né, no momento em que o grupo, né,
interrompido, né, na sua prática por conta do exército e queima a cooperativa, e daí segue já um processo, né, que acaba ampliando, né, difundindo a metodologia campesina, trazer um pouco mais em detalhes como que esse processo se deu, pelas ONGs, depois pelo sindicato, e poder pensar hoje, quer dizer, como a gente pensa nesse cenário, que a gente pode contar pouco com o Estado, no caso do Brasil, né, Jean-Marc, pensar hoje essa metodologia, né, da abordagem participativa da construção do conhecimento agroecológico e do campesino a campesino, né, que a gente se coloca hoje, quer dizer, a gente sabe que é a partir da organização dos agricultores, né, no sentido dos movimentos sociais, que a gente vai poder alavancar. Por outro lado, a gente já tem esse grande acúmulo, né, da metodologia, em que tem um papel-chave os mediadores também nesse processo. Então, como a gente compreender esse, né, do campesino a campesino, que é uma metodologia passo a passo, né, desde a organização dos próprios movimentos até a metodologia no Brasil, que tem um papel-chave os mediadores. Me informan que tenemos que estar de aquí, salir 5 para las 10 porque hay otra sesión y muchos de nosotros tenemos que estar en otra sesión a las 10, entonces vamos a dar espacio ya para la respuesta. Me perdonan, pero no hay más tiempo. ¿Quién quiere hablar? Respóndelo, campesino. Gracias. Quiero responder a dos cosas. Uno, primero, la crítica de la conformación de este panel, que es todo masculino. Quiero aceptar la crítica. Yo creo que no es correcto y que nosotros sí tenemos que hacer un esfuerzo por abrir esos espacios que merece la mujer, porque la mujer realmente ya ha abierto el espacio también en otros aspectos de la lucha y tiene que estar reflejado aquí en la historia directamente en las palabras de ellas. Entonces yo agradezco la crítica y la llamada de atención y lo acepto. Segundo, quiero abordar el papel de la mujer en el movimiento campesino, porque yo ya marqué su papel en cuanto a la innovación familiar en la producción. En el movimiento, en cuanto se fue consolidando la metodología de visitas y talleres, las mujeres empezaron a participar con muchas dificultades, no por ellas, pero por sus maridos, que no querían que ellas salieran de la casa o salieran del pueblo, y mucho menos que salieran de su país. Entonces fue una lucha por parte de ellas. Ellas manejaban, por ejemplo, todo lo que era la cuestión de salud familiar. Manejaban el patio, manejaban las hortalizas, manejaban mucho el respeto a los niños y a los jóvenes. Entonces ellos abrieron paso entre los equipos campesinos, entre los promotores, para que hubieran promotoras también. Eso ha sido aceptado poco a poco por los hombres, y a la vez han ido cambiando la mentalidad, la ideología, digamos, del mismo movimiento desde adentro. ¿Sí? En esta conferencia participa una señora que se llama Alicia Sarmientos. Está en una mesa, creo que dirigida por Georgina Catacora. Lo pueden buscar en su agenda. Yo conozco a Alicia desde hace muchos años. Cuando yo daba clases de horticultura en una escuelita rural en México, en un pueblito que se llama Vicente Guerrero, Alicia era una niña de 10 años que me daba mucha lata en la huerta escolar. Realmente era muy activa, muy precoz, pero muy difícil, muy inquieta. Y en realidad, en aquel entonces yo no quería estar trabajando con niños, quería estar trabajando en los campos. Y me encuentro en la escuela, en una hortaliza pequeña con niños que dan mucha lata, y ella era la lideresa de ese grupo de niños. Pocos años después
Me encuentro en Nicaragua durante la revolución y hemos invitado a los mexicanos, los promotores mexicanos, a llegar a Nicaragua a impartir cursos de agroecología de campesino a campesino, a las cooperativas que están en las zonas de guerra, porque así nos pidió el sindicato. Entonces fui al aeropuerto a recoger al primer contingente, el grupo de campesinos mexicanos. ¿Quién baja del avión? Una mujer muy hermosa, que era Alicia. Y ella fue, a los 18 años, a impartir cursos en zonas de guerra, sola. Hoy mismo, en Tlaxcala, ella lidera el movimiento por frenar a los transgénicos en el estado de Tlaxcala. Y es ella que ha asumido el liderazgo de la protección del maíz en su propio estado. Entonces, para mí, Campesino Campesino ha sido una vía en donde las mujeres han podido cambiar mucho, no solo la relación con los hombres, sino con la misma sociedad. Como o tempo está muito apertado, não vai dar para responder todas essas perguntas que foram colocadas aqui. Eu vou fazer 2 comentários rápidos. Dizer, é que a experiência da SPTA e de várias outras organizações de promoção da agroecologia é mais do que comprovadora do fato de que a mulher tem um papel absolutamente crucial nesse movimento, tanto do ponto de vista concreto, prático, da transformação dos sistemas produtivos, como da própria organização do movimento. Tão mais forte dependendo da situação. No Sul tem um papel menos significativo do que tem no Nordeste, mas também, num caso como no outro, é um papel altamente relevante, tanto no movimento como na produção. Eu tinha até, inclusive, eu não sei, eu acho que não tinham 2 mulheres que iam participar da mesa, pelo menos era isso que eu tinha como informação, mas sim, não é uma explicação. Última coisa é a seguinte, em relação à pergunta sobre a questão do campesino a campesino, a metodologia que ele desenvolveu, precisaria de muito mais tempo para dar uma mostrada para vocês, quer dizer, que a gente absorveu muita coisa do campesino a campesino. Quer dizer, no nosso caso, quer dizer, que ela coloca assim, o centro, como a questão foi colocada, quer dizer, no caso Brasil, no caso da SPTA, é a mediadora, ou seja, a organização de ATER, quer dizer, que tem um papel preponderante. Não é bem assim. Quer dizer, a experiência da Paraíba, você tem realmente compartilhamento dos processos de decisão, de organização entre o polo sindical e as organizações de base da região e a SPTA. Quer dizer, e o processo de planejamento é todo em comum, quer dizer, não tem essa altura. A questão toda é saber o seguinte, qual é o papel de cada um nessa coisa. É fundamental o papel do Paulo, é fundamental o papel da SPTA, pelo menos por enquanto. Em algum momento deixará de ser. Quer dizer, é o momento que a gente, inclusive, deveria até sair da região quando a gente não for mais necessário. Agora, terminando, tinha alguém que queria fazer uma... Cadê ela? Não, temos que fechar. Temos que fechar. Espera um pouco. Espera um pouco que temos limite de tempo. Certo, mas nós tínhamos nos colocado para falar, e acho que se a agroecologia apenas considerar o tempo limite, ela vai desconsiderar algumas coisas. Eu não quero falar mais não, mas acho que é a forma. Eu acho que combinar com nós que tínhamos nos inscrito era importante. Ok. Obrigado. Bueno, obrigado. Quizás tenemos una memoria machista, pero la historia no se puede reescribir. Yo hubiera querido que en mi tiempo hubiera más mujeres. Había mujeres, estaba María José Guaselli, profesora Ana, mi prima Bessie, muchas mujeres que actuaron, pero era dominado por hombres como la sociedad era dominada por hombres en los años 70. Había una evolución del feminismo muy importante y hoy en día tenemos la presidenta y vicepresidenta de SOCLA mujeres, la campesina joven Eudali que cerrará este congreso la sexta-feira es una mujer joven, líder campesina. Nosotros también hemos evolucionado el movimiento agroecológico. Las mujeres están tomando el papel importante, muy bueno, y que sigan con ese papel para adelante. Pero la historia no se puede reescribir. Lamentamos, no tenemos que apologize, no me tengo que sentir culpable de que en esa época, en una sociedad que estábamos nosotros, las mujeres sí estaban presentes, pero no en el número suficiente. Esos fueron logros de las mujeres, esos logros
están aquí, lo estamos reconociendo y estamos pasando a José para que ustedes ahora tomen el liderazgo. Por eso tenemos presidenta, vicepresidenta, ustedes tienen una presidenta de ABAT, mujer, y hemos traído ahora, aquí no estuvo Nilda Pérez, que es parte de la historia en Cuba. ¿Por qué? Porque el furacán, no es porque no quisieron que estuvieran mujeres. Aquí hemos traído una campesina que va a cerrar este congreso y espero que todos fijan, porque es muy importante la voz de los campesinos, una mujer líder de una comunidad en Colombia que ha pasado todas las cosas del paramilitarismo, la violencia, todo, pero ahí tienen una experiencia agroecológica esperanzadora. Entonces, compañeros y compañeras, la historia es, como la vemos nosotros, es esta. Hay quizás otras, hay muchas maneras de interpretar la historia. Hemos tratado de traer para ustedes las memorias, que son muy importantes, desde diferentes perspectivas. Segundo, aquí Georgina, la vicepresidenta de Socla, tiene un anuncio. Y solamente para cerrar, hay una mesa de Socla, los que quieran bajar y comprar más libros, porque la historia de la agroecología está escrita, nos estamos vendiendo 20 reales. Vamos a tener una mesa también para los que quieran hacerse miembros. Abajo, una mesa de Socla. Por favor, Georgina. Hola, gracias Miguel. Nada más para acotar, quisiera mencionar como mujer joven agroecológica que estamos cambiando los espacios. La trayectoria que menciona Miguel ha sido muy dura y quisiera también mencionar que teníamos aquí previsto una de las pioneras de la agroecología que tenía que venir de Cuba, pero debido al huracán no ha podido llegar. Entonces, aceptamos la crítica, como dice Eric, pero también quisiera mencionar que las mujeres tenemos un espacio en agroecología, y no solo las mujeres pioneras, sino también las mujeres jóvenes, y aquí ya vemos varias. Y el anuncio que quería dar es para los miembros de Socla, que por favor pasen por la mesa que está en el stand para entregarles su pase a nuestra asamblea. La asamblea es mañana por la noche y los esperamos allá. Muchas gracias. Muy obrigados a todos y todas.